Muy bienvenidos al webinar gratuito de Nubes en conjunto con la revista Constructivo y CITIC. Hoy el tema va a ser sostenibilidad e innovación en el ámbito de construcción, pero va a ser un webinar que en realidad está apto para todo tipo de público. Y voy a empezar la presentación. Espero que se logre ver. Bien. Bienvenidos a todos que se están conectando ahora al webinar gratuito Innovación y Sostenibilidad, una nueva normalidad requiere mejores prácticas en la construcción. Y quiero empezar diciendo que en realidad esas nuevas prácticas que necesitamos no solamente se necesitan en el ámbito de la construcción, sino en todos los ámbitos. Me voy presentando primero, mi nombre es Daniela Schröter, soy alemana de nacimiento, pero tengo muchos años viviendo en el Perú y me dedico hace muchos años también al desarrollo sostenible. Soy socióloga y educadora ambiental de profesión y hoy voy a estar compartiendo algunas ideas y propuestas interesantes acerca de la sostenibilidad en el ámbito de construcción y otros. También soy fundadora de Nubes, una organización sin fines de lucro que busca mejorar la calidad de vida a través de proyectos educativos, bajo tres enfoques temáticos. Uno es la ecoeficiencia, que entiende el uso responsable de los recursos naturales en general, especialmente el uso responsable del agua, la energía y también el adecuado manejo de los residuos sólidos. Nos hemos enfocado en promover el compostaje urbano como una manera de reciclar los residuos orgánicos y también nos enfocamos en lo que es la agricultura urbana agroecológica y la alimentación saludable. El tema de hoy está más que nada relacionado al tema de la ecoeficiencia, ¿no? En cómo podemos usar nuestros recursos naturales de manera más eficiente. Ahora se preguntarán por qué una educadora ambiental que normalmente se dedica a dar talleres educativos, talleres de compostaje, ¿por qué estará hablando hoy de sostenibilidad en la construcción? Y es porque la construcción es uno de los sectores más contaminantes que existe. En realidad, la construcción en sí de edificios, de infraestructura, es lo que tiene el mayor impacto sobre el medio ambiente, de todas las actividades humanas. Consume una gran cantidad de materiales que se necesitan para la construcción y también energía que se necesita para generar esos materiales y también la energía para operar un edificio o una vivienda, ¿no? El sector de construcción es responsable para el 50% de todos los recursos naturales que utilizamos. Es decir, que en algún momento de la construcción de algún edificio, en la construcción de la infraestructura, se emplea el 50% de todos los recursos naturales que se sacan del medio natural, ¿no? El 40% de toda la energía consumida, también incluyendo la energía que se usa a través a lo largo de la vida de un edificio, ¿no? Y el 50% de todos los residuos que generamos también son residuos de construcción. Esas cifras varían un poco, esas cifras son de un reporte europeo. No obstante, acá en el Perú también se utilizan, por supuesto, muchos recursos naturales y también se generan muchos residuos. Ahora, antes de entrar a detalle, quería dejarles con esos datos impactantes porque esa es la razón por la cual estamos reuniéndonos acá y ahora para hablar de sostenibilidad en construcción, ¿no? Los temas que vamos a ver ahora es una pequeña breve introducción teórica sobre qué es sostenibilidad, qué significa desarrollo sostenible, qué es la arquitectura verde o la ecoarquitectura
arquitectura, ¿no? ¿En qué consiste? Vamos a estar haciendo un pequeño repase de esos conceptos y les voy a estar compartiendo algunas ideas, algunos conceptos y soluciones más bien interesantes frente a esa problemática. Vamos a hablar también de materiales sostenibles, energías renovables, muy brevemente también del tema de agua y saneamiento, y al final voy a estar dando algunos ejemplos muy concretos y también ejemplos muy concretos de qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros. Quiero empezar compartiendo un pequeño video, espero que se logre escuchar, sobre qué El actual concepto de sostenibilidad aparece por primera vez en el informe Brundtland, publicado en 1987. También llamado Nuestro futuro común, este documento elaborado para Naciones Unidas alertó por primera vez sobre las consecuencias medioambientales negativas del desarrollo económico y la globalización, tratando de ofrecer soluciones a los problemas derivados de la industrialización y el crecimiento poblacional. Décadas después, la sostenibilidad trata de garantizar las necesidades del presente sin comprometer a las futuras generaciones. ¿Cómo? Sin renunciar a ninguno de los tres pilares esenciales: la protección medioambiental, el desarrollo social y el crecimiento económico. Sostenibilidad es asumir que la naturaleza y el medio ambiente no son una fuente inagotable de recursos, siendo necesario su protección y uso racional. Sostenibilidad es promover el desarrollo social buscando la cohesión entre comunidades y culturas para alcanzar niveles satisfactorios en la calidad de vida, sanidad y educación. En tercer lugar, sostenibilidad es promover un crecimiento económico que genere riqueza equitativa para todos sin dañar el medio ambiente. Actualmente, muchos de los retos a los que se enfrenta el ser humano, tales como el cambio climático o la escasez de agua, solo se pueden resolver desde una perspectiva global y promoviendo el desarrollo sostenible. Ahora que ya sabes qué es la sostenibilidad, recuerda actuar en el presente, pensando en el futuro. Muy bien, eso ha sido un muy breve repaso sobre qué es sostenibilidad, cuáles son los tres pilares de la sostenibilidad y dónde o qué es el desarrollo sostenible que buscamos, ¿no? Y al final es buscar una manera más armoniosa de vivir en conjunto, ¿no? De compartir el planeta y los recursos que tienen límites. Y en realidad, como bien lo dijeron, es un tema que hace décadas que se está discutiendo, se está investigando y se busca resolver esos complejos problemas socioambientales que nunca son solamente ambientales, ¿no? Sino que son interrelacionados entre sí. Es por eso también que se han adaptado los que probablemente ya muchos ya conocemos, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que buscan enfrentar justamente esos complejos problemas socioambientales. Tenemos muchos temas que están relacionados a la erradicación de las desigualdades sociales, como el fin de la pobreza, hambre cero, un acceso más equitativo también a salud, a educación, ¿no? Y por supuesto también la reducción de la desigualdad de género, ¿no? Como bien vemos también, muchos de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también están de alguna u otra manera relacionados con el sector de construcción, perdón, como el ODS 7, ¿no? Que tiene que ver con la energía, que sea asequible para todos y que no contamine el medio ambiente. También el trabajo decente, industria, innovación, infraestructura. Por supuesto, también el ODS 11, que tiene que ver con la creación de ciudades y comunidades más sostenibles. Y todos estos también, por supuesto, son acciones por el clima, ¿no? En contra del cambio climático. Y protegen o no los ecosistemas, tanto terrestres como marinos. Ahora, Nubes, la organización que fundé el año pasado, se dedica a lo que es la educación para el desarrollo sostenible. Es justamente educar para que se dé un desarrollo sostenible, busca empoderar a las personas para que tomen decisiones más informadas y adopten estilos de vida más saludables y más sostenibles.
a través de un cambio de hábitos personales, pero también las prácticas organizacionales se busca revertir ese impacto negativo que tiene cada decisión que tomamos en nuestro día a día, ¿no? Y eso, por supuesto, también aplica a cualquier sector, a cualquier decisión que estemos tomando, ¿no? Quisiera resumirlo en una cita de Rosa McCowan que dijo que la educación es una herramienta esencial para el logro de sostenibilidad. La gente en todo el mundo reconoce que las tendencias del desarrollo económico actuales no son sostenibles y que la conciencia pública, la educación y la capacitación son clave para llevar a la sociedad hacia la sostenibilidad. Y es por eso también que quería compartir en este espacio brindado por CITIC y la revista Constructivo un poco más acerca de qué es arquitectura verde, qué otras opciones tenemos de vivir y de construir también. Y creo que no hay mejor momento que ahora que todos también estamos pasando más tiempo en casa, estamos de repente repensando también cómo queremos vivir como personas y como sociedades enteras, ¿no? La arquitectura verde justamente busca revertir esos impactos negativos que tiene la construcción en el medio ambiente y su auge empezó en los años 90 en Estados Unidos, Alemania e Inglaterra, y esos países siguen siendo los países que de alguna u otra manera son los pioneros en lo que es la arquitectura verde, arquitectura ecológica o arquitectura sostenible. Se basa en un concepto nuevo, una manera nueva de crear diseños más sostenibles que aprovechen mejor los recursos naturales, como la luz natural, por ejemplo, y que buscan también conservar el medio ambiente, pero también buscan mejoras en el ámbito social y económico, ¿no? Y solo eso se va a poder llamar arquitectura sostenible, ¿no? Muchas veces se relaciona también con una cierta cobertura vegetal, ¿no? Con jardines verticales, con diseños de áreas verdes que están incluidos en los diseños de los nuevos edificios, y también y sobre todo del uso de la luz natural para evitar así la necesidad de luz artificial y de esta manera también el consumo energético, ¿no? Aquí un breve resumen de las características de lo que entendemos por arquitectura verde. Por un lado está muy bien integrada en el entorno, en la naturaleza. Muchas veces también se utilizan diseños que están inspirados en la naturaleza. Al final les voy a estar compartiendo algunos diseños de una arquitecta muy conocido y reconocido. Pero mucho más, la arquitectura verde es mucho más que eso, ¿no? No solamente busca pues maximizar la sostenibilidad, el uso de la luz o la adaptación también a ciertos aspectos climáticos, ni tampoco solo busca ser autoeficiente en energía y agua, pero es un punto importante, sino también busca estimular el bienestar y la felicidad de las personas. Es decir, que a través de un diseño sostenible se busca también o se tiene en cuenta la salud y el bienestar de las personas. También hay una innovación continua por el mismo hecho de que en el ámbito de las energías renovables, para poner un ejemplo, son tecnologías que están sujetos a cambios, ¿no? Que evolucionan y que la construcción y las nuevas o los edificios del futuro van a tener que también adaptarse. Por eso muchas veces se usan diseños bastante flexibles para poder responder a esos cambios, ¿no? Además se caracteriza por precios bajos y también por precios de mantenimiento que son menores a los convencionales, simplemente por el uso responsable o el uso inteligente más bien de energía y otros recursos, ¿no? Ahora un tema que a mí me apasiona mucho y que también es parte de lo que entendemos por arquitectura verde, es justamente esa cobertura vegetal que acabo de mencionar, ¿no? Ahí para tener los conceptos bien claros, conocemos lo que es jardinería urbana, que busca enverdecer la ciudad, ¿no?
incluyendo, por ejemplo, iniciativas que vemos en las imágenes, jardines verticales interiores, jardines verticales también exteriores, e incluso tendencias como la jardinería guerrilla, con técnicas como, por ejemplo, el grafiti de musgo. La jardinería urbana busca enverdecer la ciudad, pero eso con el objetivo de generar áreas verdes que por un lado son estéticamente bonitas, ¿no? Se ven bonitas, pero también, muy aparte de ese aporte estético, también limpian el aire, nos dan oxígeno y también funcionan como un aislante térmico y regulan la temperatura de los edificios. Lo mismo pasa con los techos verdes, ¿no? Y la agricultura urbana busca más bien crear espacios productivos, es decir, busca producir alimentos dentro de la ciudad. Ahora, conocemos justamente esos dos conceptos, ¿no? Ahora es muy común ya buscar integrar esos huertos, buscar espacios productivos dentro de los diseños arquitectónicos, pero también adaptar espacios de edificios que de repente no se están utilizando, ¿no? Como lo vemos en las imágenes, por ejemplo, son huertos verticales, más bien huertos en azotea, donde se ha utilizado un techo, una azotea que no tenía ningún uso, ¿no? Que era un área baldío, y se está utilizando ahora se ha adaptado para poder producir alimentos dentro de la urbe, ¿no? Ahora, para poder hacer agricultura en la ciudad o dentro de edificios incluso, en forma de invernaderos o incluso para ese tipo de sistemas, se utilizan técnicas especiales para hacer agricultura urbana. Les voy a presentar muy brevemente cuáles son, porque también es una tendencia dentro de, no solamente de la arquitectura, sino en general, ¿no? Se puede hacer a nivel casero, como lo vemos en la imagen de la izquierda, pero también lo podemos hacer a un nivel mucho más grande, semi-industrial o industrial, ¿no? Los beneficios de la hidroponía son que se necesita muy poco espacio y se necesita muy poca agua. Se puede ahorrar hasta el 70% del agua que se emplearía en técnicas más convencionales de agricultura, ¿no? Hidroponía significa que las plantas están básicamente flotando en el agua y en este agua hay nutrientes, hay una solución de nutrientes que está disuelto en él. Y a través de eso se alimentan. Una técnica muy parecida a la de la hidroponía, que es la aeroponía. Se trabaja con las mismas soluciones de nutrientes, pero en vez de estar flotando en el agua, las raíces están en el aire y básicamente se bañan o se duchan en esas soluciones de nutrientes, absorben los nutrientes que necesitan y logran ser sistemas muy productivos también en muy poco espacio, y ahí hasta se puede ahorrar hasta el 97% del agua que se emplearía en sistemas más convencionales, ¿no? Hay otra técnica interesante que recién se está descubriendo y hubo un proyecto piloto interesante en un supermercado en Alemania, por ejemplo, donde en un sótano se implementó una pequeña piscigranja y con este agua, con los excrementos de los peces que sirven de fertilizantes, se abonaban los tomates que estaban en un huerto en la azotea en el mismo supermercado. De esta manera podemos crear sistemas alimenticios dentro de la ciudad y va a ser necesario, ¿por qué? Porque ya somos más del 50%, es decir, más que la mitad de la humanidad vivimos en grandes ciudades, como Lima, por ejemplo, ¿no? Y es solo lógico que los huertos regresen a la ciudad y que los huertos o espacios productivos, como de aguaponía, aeroponía, lo que acabamos de ver, que eso también se considere dentro de la construcción, se consideren dentro del diseño de nuevos edificios y viviendas, ¿no? Y por supuesto tenemos lo que es la organoponía, que es el sistema más convencional, que significa sembrar en tierra o sustrato, ¿no? Mucho se está haciendo en azoteas, en balcones, ¿no? Y es algo que cada uno puede hacerlo en casa también, ¿no?
Ahora, ¿por qué es tan importante incluir la agricultura urbana en esos diseños de construcción? Eh, es tan importante por los muchos beneficios que tienen. Primero, se evitan o se reducen las emisiones de los gases de efecto de invernadero y los relacionados costos también debido al transporte, infraestructura y también técnicas no sostenibles en la agricultura en el campo. De esta manera, se mitiga el cambio climático y estos huertos también se convierten en espacios, en herramientas educativas, ¿no? Que ayudan a promover el reciclaje, el compostaje urbano y de esta manera también mitigamos el cambio climático. Además nos ayuda a repensar espacios en la ciudad, ¿no? Espacios públicos, retomar espacios baldíos y por supuesto un huerto con la materia orgánica que se utiliza y con las plantas que se tienen también hay un mejoramiento de agua, aire y suelo. Además ayudamos a los polinizadores, insectos, creamos bienestar social y psicológico, ¿no? Se establecen lazos comunitarios y se refuerzan también, sobre todo en los huertos comunitarios. Además, esos huertos urbanos pueden significar un ingreso adicional para la economía familiar y es posible, con muy poca inversión, producir alimentos, ¿no? Además, hay muchos beneficios para la salud. Por supuesto, primero es la producción de alimentos frescos, sanos y libres de agroquímicos, ¿no? Además, mejora y diversifica la dieta familiar. El huerto también siempre está sujeto a cierta actividad física, que también, y eso está aprobado científicamente, nos relaja, nos reduce los niveles de estrés y ansiedad, ¿no? Y también se libera serotonina, es decir, nos hace felices. Muy aparte de incluir esos espacios verdes, productivos o no, en la ciudad, un tema principal es el tema de los materiales sostenibles. De hecho, en la construcción, una gran parte del impacto negativo de la construcción se da debido al uso de materiales que no son sostenibles, ¿no? Entonces, ¿cuáles son alternativas? ¿Qué otras cosas podríamos utilizar? Voy a hacer un breve resumen de estos materiales que a mí me parecieron que van mejor también con el contexto peruano, ¿no? Tenemos, para empezar, el bambú y la madera, ambos siendo recursos renovables, ¿no? Es decir, que crecen naturalmente y es fácil de reproducirlos. Entonces, en el caso de bambú, es un material en realidad increíble, que es muy liviano, muy flexible, tiene muy buena resistencia sísmica y crece muy rápido. Es uno de los recursos que más rápido crecen. Hay un estudio que dice que una planta de bambú de una cierta variedad puede crecer hasta 1 metro por día y puede llegar a alturas de 30 metros. Y se puede utilizar no solamente para reemplazar las vigas de refuerzo, sino también para construir edificios, y hay incluso diseños de edificios altos construidas solamente con bambú. El bambú, creo yo, es un material muy bueno, muy apto también para el contexto del país. De hecho, hay una iniciativa por parte del CERFOR que promueve también la producción de este material. Y bueno, por el otro lado tenemos la madera, uno de los materiales más antiguos de construcción, ¿cierto? Que es muy fácil de manejar, de buena calidad, resistencia, es muy versátil también en la construcción y además es capaz de retener dióxido de carbono en lugar de emitirlo. ¿A qué se refiere? Se refiere también a que el árbol que crece, que nos provee con este material al final, a lo largo de su vida, capta CO2 de la atmósfera y nos provee con oxígeno, ¿no? De hecho, ahí me faltaría agregar que es muy importante que esta madera venga de fuentes responsables, de fuentes sostenibles, ¿no? Ya que en realidad el término de la sostenibilidad viene de ahí. La primera vez que se habló de sostenibilidad en el siglo XVII, si no me equivoco, fue de un señor que
observó el manejo de los bosques en Alemania y vio que se estaban talando más árboles de lo que se estaba reforestando. Dijo, eso no es sostenible, ¿no? Porque nos estamos quitando nuestra propia base de vida, ¿no? Entonces, que esa madera venga de una fuente certificada en el mejor de los casos, ¿no? Aquí vemos un pabellón de deportes en una escuela budista en Tailandia y vemos que en realidad es un edificio que está 100%, está construido de 100% de bambú y es estéticamente hablando muy bonito y está también hecho con materiales que tenían a la mano, que no tenían que venir de otro país o de otro lado, que es costoso, que además emite muchos gases de efecto invernadero, sino se ha podido hacer con un material barato, ligero y de la zona, ¿no? Y ese es el resultado. De hecho, en Perú ya se está promoviendo, como bien dije, y que se está promoviendo cada vez más, ¿no? Ahora, tenemos otros materiales también que ayudan a que la construcción sea más sostenible. Una es el así llamado concre cáñamo, que es una mezcla de agua, cal y fibras de cáñamo. Cáñamo siendo una planta también que se ha utilizado desde hace cientos de años en la construcción, en la elaboración de textiles, de sogas, y también es un muy buen aislante térmico. Se utiliza mucho también, o sea, la fibra misma se utiliza también como aislante térmico para edificaciones, ¿no? Y en este caso, esa mezcla de agua, cal y esas fibras, se logra formar esos ladrillos que tienen la misma fortaleza del concreto, pero son muchísimo más ligeros. Y además también hecho de un recurso renovable, ¿no? Además es capaz de absorber el CO2, controla la humedad y mejora la circulación del aire dentro de un edificio. También tenemos otros materiales, para poner algunos pocos ejemplos, ¿no? Pero la pintura ecológica me parece una alternativa bien interesante también para la construcción sostenible. Uno, porque se hace muchas veces a base de recursos vegetales, ¿no? Proteína de leche, pigmentos, minerales, arcilla, cal, pero son de origen mineral o vegetal, es decir, que son muy naturales, no son tóxicos, son biodegradables y encima duran mucho más. Es decir, y eso es algo que siempre hay que ver cuando hablamos de materiales sostenibles. Pueden ser un poco más caros, pero también pueden servirnos o pueden ser más duraderos, ¿no? Donde ya el costo-beneficio, ¿no? La relación entre costo y beneficio va cambiando. Ahora, también hemos hablado en un inicio sobre lo importante que es el aprovechamiento de la luz natural. Ahí, por supuesto, el vidrio sigue siendo un material muy bueno que tiene, por supuesto, su aporte estético también, mejora la iluminación natural, sirve además como aislante térmico y acústico, y la única desventaja es que, bueno, que el vidrio sigue siendo un material bastante frágil, ¿no? También se conocen lo que son los así llamados paneles sustentables, que pueden ser elaborados de diferentes materiales, ¿no? Como lo vemos en la imagen de la izquierda, muchas veces son materiales como fibras de vidrio, carbono, pero también hasta de algunos desechos de madera, ¿no? Prensada, todos esos tipos de paneles que dan un uso a algo que de repente incluso hubiese sido un residuo. Y que también, justamente por eso, son más económicos, son muy resistentes y aislantes también. Hay también a partir de desechos como el cultivo de trigo, entre muchos otros, ¿no? En el medio, por ejemplo, vemos una calamina hecho con Tetra Pak, ¿no? Que han pasado por un proceso donde se prensan y es un material muy económico y muy bueno, sobre todo para viviendas sostenibles para comunidades más vulnerables, ¿no?
Y ahora el último material que quería presentar son los así llamados ecoladrillos. En realidad, ecoladrillos son estas botellas rellenas de residuos que no son aprovechables, como por ejemplo rellenas con envolturas de galletas, envolturas también de pastillas, otros tipos de materiales, algunos plásticos, ¿no? Que no pueden ser reciclados, pero que sí pueden servir para llenar un ecoladrillo, el cual después nos puede servir para construcciones, ¿no? Como la que vemos en la imagen de la derecha, para banquitas, huertos, construcciones pequeñas, y o sea, ayudan a que se tiene que usar menos cemento, menos otros materiales, ¿no? Que también es de hecho, un ahorro económico, ¿no? También vemos en las otras imágenes el uso de materiales reciclados, ¿no? Botellas de vidrio, se pueden utilizar también de repente mayólicas viejas, ¿no? Que se le da otro uso a través de un mosaico, por ejemplo. Ahí también es un poco la creatividad y las ganas de querer ser lo más coherente posible, ¿no? Estas opciones se caracterizan por muy bajos costos, un impacto positivo ambiental y igual tienen su aporte estético. Ahora quisiera empezar a pasar a un tema que es muy importante cuando hablamos de arquitectura o ecoarquitectura y para el logro de la sostenibilidad en general, que es la transición energética. Es la transición a energías a energías renovables, a energías menos contaminantes, ¿no? Y con el objetivo también que se busca un acceso más equitativo a la energía en general, ¿no? Y con esto en mente, quisiera hacer una presentación de cada uno de estos, lo que vemos: agua, viento, tierra, sol y biomasa, porque en realidad el tema de las energías renovables tampoco no es ninguna novedad, no es ninguna, o sea, dentro del sector se innova mucho, es decir, hay mucha innovación en cada una de esas tecnologías, ¿no? Se van mejorando, cada vez son más eficientes, cada vez más eficientes también son las baterías para guardar esa energía, pero en sí se está trabajando ya hace varias décadas en esas tecnologías, ¿no? Ni siquiera es que se tiene que inventar la rueda de nuevo, ¿no? Sino son tecnologías que ya existen y que se pueden adaptar también a diferentes contextos. Lo que lo hace tan importante es que básicamente son inagotables. Es decir, el sol o el viento, siempre va a haber viento, siempre va a haber radiación solar, ¿no? Igual, lo mismo con el calor de la Tierra, ¿no? Y esto lo podemos aprovechar. Y de hecho, la inversión en una de esas energías, sea solar, hidroeléctrica, eólica, biomasa o geotérmica, es una inversión en el futuro que vale la pena, porque es mucho más que una moda, es una tendencia, y es una tendencia también que muchos gobiernos ya han entendido la importancia de esa transición energética y hasta subvencionan el desarrollo de esas tecnologías, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos en el Perú? El estado de las energías renovables en Perú se podría resumir con que tenemos todavía un largo camino. La buena noticia es que el gobierno sí tiene metas bastante ambiciosas en cuanto al desarrollo sostenible, el Acuerdo de París, ¿no? Y los respectivos metas. Y así, por ejemplo, se busca hasta el 2030, se busca que la generación de energía sea o tenga como que esa parte de mínimo 15% de energías renovables. Actualmente, las principales fuentes siguen siendo el gas y el petróleo, y la proporción de energías renovables en 2017 solamente fue del 5%. Eso está cambiando poco a poco, pero hay mucho más potencial, sobre todo para el Perú. Ahorita les voy a contar por qué. Bueno, ahí igual para tener un poco, para saber un poco cuál es o sea, cómo se comparan esas energías,
la que más se utiliza y nos sorprende es la energía hidroeléctrica. Es decir, que casi la mitad de toda la energía renovable que se utiliza en el país viene de fuentes hidroeléctricas. El viento le sigue con 40.4, después la biomasa y recién después está la energía solar, con apenas 5%. Ahora, la energía hidroeléctrica es una fuente de energía que se usa casi exclusivamente para generar energía eléctrica, ¿sí? La ventaja es que hay muy pocas fluctuaciones, es decir, que se puede producir energía en cualquier momento, sea día, sea noche, ¿no? Un río, por ejemplo, siempre va a traer agua y no hay tantas fluctuaciones como pueden haber con la energía solar o el viento, ¿no? Que no son tan predecibles, digamos. Y es por eso también que se está utilizando bastante en el Perú. Ahora, la energía eólica tiene la ventaja de ser actualmente, ¿no?, la forma más barata de energía renovable, sobre todo para la generación de electricidad. El terreno que se necesita, el uso de suelo en el campo es bastante bajo, pero las turbinas eólicas que se encuentran en parques eólicos marinos, es decir, en el mar, son mucho más eficientes. Pueden producir el doble de electricidad solamente porque en alta mar hay viento más constante y hay vientos más fuertes, ¿no? Es por eso que pueden producir el doble de energía. Pero ojo, por supuesto, si se produce energía en el mar, también tiene que llegar a la tierra. Entonces ahí hay que hacer cableados que son costosos, pero debido a la alta eficiencia, también vale la pena invertir en esas tecnologías. Ahora, para contarles una corta anécdota, en países como Estados Unidos o como Alemania, otros países europeos, esa es la energía más controversial que se está debatiendo en el discurso público, por razones estéticas. Es decir, que hay muchas personas, muchos ciudadanos que no quieren tener esas turbinas eólicas cerca de su casa. Por razones estéticas, por razones paisajistas, ¿no? Es decir, simplemente no quieren que les molesta la vista, ¿no? Entonces, ahí los parques eólicos marinos pueden ser una solución también, no solamente por ser más eficientes, sino porque no se ven, ¿no? Bien. Otra fuente de energía renovable es la energía geotérmica, y yo me acuerdo que hace más de 10 años tuve una discusión con mi padre, que es ingeniero, sobre el uso de energías renovables en general, ¿no? Y yo le decía que yo creía en ese entonces que tenemos que tener esa transición energética ya, que ya está la tecnología y que ya tenemos que cambiar, ¿no? Y que la energía nuclear ya no va más. Y mi padre siempre me decía que sí, pero, porque hasta las turbinas eólicas se tienen que construir y se construyen con recursos naturales bajo también pues un uso energético bastante alto, entonces, y además había problemas de guardar la energía, ¿no? Y él siempre me decía también que él cree que la energía geotérmica es la energía del futuro, porque el calor de la Tierra no se acaba. El 99% del núcleo o de la corteza, digamos, de la Tierra tiene más de 1000 grados Celsius de temperatura. Y el restante 1%, el 90% de este 1%, tiene más de 100 grados, siempre. Sea invierno, sea verano. Entonces, esa energía geotérmica se puede aprovechar. Se usa de dos formas, uno directamente, ¿no?, utilizando ese calor, y también indirectamente, donde se convierte en electricidad, ¿no?, después de haberla convertido. Ahora, la ventaja, ya la acabo de decir, ¿no?, está disponible en todo momento y independientemente de la temporada. Representa una alternativa muy buena de energía limpia para el futuro,
Pero en Perú, por ejemplo, les puse ahí el mapa, hay un problema que es la lejanía de los recursos geotérmicos que dificultan un poco también la conexión a la red. Y el tema de la red y la conexión a la electricidad es justamente el otro problema. Eh, para poder aprovechar esa energía geotérmica se necesita energía eléctrica. Entonces, si no hay acceso a electricidad o a otras fuentes de generar electricidad, no se va a poder aprovechar. Pero sí es una buena manera también de resolver el acceso, la falta de acceso más bien, a energía en el campo, ¿no? Puede ser una solución también descentralizada, donde se puede generar energía geotérmica, de repente asociándolo con la energía solar, ¿no? Ahora, el tema de la biomasa es otra fuente de energías renovables que yo creo que es una de las más sostenibles y donde Perú tiene un enorme potencial. ¿Qué se necesita para generar biomasa? Dos cosas, agua y terreno. Y el Perú tiene ambos. Ahora, ya sabemos que esa biomasa se puede convertir en energía, se puede utilizar, por ejemplo, ciertos cultivos para generar biocombustibles, ¿no? Que igual es un tema bastante controversial, de repente en la ronda final lo podemos debatir un poco más a detalle, pero el Perú tiene potencial, uno, porque tiene espacio, porque tiene el potencial de poder generarlo, y también porque va a tener mercado para eso, ¿no? Ahora, por supuesto, ahí también es importante teniendo en cuenta siempre los principios de sostenibilidad. Lo que ven en la imagen, eso es justamente la manera en la que no podemos generar biomasa. Este no es el camino. La deforestación de la Amazonía, como se está dando actualmente, no puede seguir así. Ya sabemos todos también cuáles son los problemas que están relacionados a la deforestación. Y de hecho, el Perú en el año pasado, en el 2019, ha sido el quinto país más deforestado en todo el mundo. Y eso que se está tratando de combatir la minería ilegal, también pues deforestación ilegal, ¿no? Es especie de, trato de todos los problemas que están relacionados, ¿no? También con la pérdida de biodiversidad, justamente, ¿no? Ahora, igual, la creación de biomasa puede ser un buen camino para el Perú si es que se hace de manera sostenible. Y por el otro lado, cuando hablamos de biomasa, no solamente estamos hablando de biocombustibles a base de soya, ¿no? Sino estamos hablando también del uso de residuos orgánicos, por ejemplo, residuos orgánicos que pueden ser, no hablo tampoco solamente de los residuos orgánicos caseros, ¿no? Sino hablo de todo tipo de residuos orgánicos que se generan, tanto en el ámbito rural como urbano, ¿no? Estos residuos tienen un valor, sirven para algo, ¿no? Y creo que es muy importante entender eso, porque hasta para una vivienda sostenible podría servirnos un pequeño biodigestor para generar gas para la cocina y energía eléctrica también. En realidad, la biomasa y el uso, sobre todo, de los residuos orgánicos a través de biodigestores, creo que también tiene mucho potencial para el Perú. Ahora, la energía solar es una de las energías más, más conocidas, más desarrolladas también, ¿no? Que se puede utilizar también, por un lado, para generar energía eléctrica y también para generar calor. Hay diferentes modelos, hay diferentes técnicas de aprovechar esa energía solar. No quiero entrar muy a profundidad en este tema, porque quisiera más bien compartirles algunos proyectos más tangibles, ¿no? Más concretos, sobre cómo podría cómo se podría ver un edificio del futuro, por ejemplo, ¿no? Pero de hecho,
la energía solar es una fuente importante, una energía renovable importante, porque el sol proporciona un potencial energético inagotable, ¿no? O sea, lo que el sol produce en muy poco tiempo, si no me equivoco, era en lo que el sol produce en un año o en un día, es lo que se utiliza, toda la humanidad ha utilizado en energía hasta la fecha de hoy, ¿no? Por supuesto, no toda esa energía solar se puede aprovechar, eh, pero hay una tecnología cada vez mejor desarrollada que tiene, y que ahí Perú tiene un gran potencial porque es uno de los países con mayor radiación solar a nivel mundial, ¿no? Y ya lo está aprovechando poco a poco. Por ejemplo, ya hay varias plantas de energía solar grandes en el desierto, hay una en el norte y hay una nueva que es la central solar Rubí, que es la planta de energía más grande del Perú, que tiene más de 500.000 de paneles solares que cubren 400 hectáreas en el desierto, y que producen el equivalente al consumo anual de más de 350.000 hogares peruanos. Eso es bastante y está previsto que esa planta suministrará energía por un plazo de 20 años. Eh, y por supuesto ese tipo de plantas de energía solar grandes, con a esa escala, ¿no? Marca una tendencia también para el desarrollo de energías renovables en el país. Y además, y eso también es un dato interesante, marcó un récord a nivel mundial en términos de costos de adquisición, representando un hito en la tendencia decreciente de costos, sobre todo en la tecnología solar fotovoltaica, que son esos paneles, que se entiende por esos paneles solares, ¿no? Eh, es decir, se ha invertido en un muy buen momento de hacer algo así, porque hace 10 años atrás la energía fotovoltaica era muchísimo más cara, pero como se va innovando, como esas tecnologías son cada vez más eficientes, eh, lo podemos ver también en los costos, ¿no? Además, la construcción de esa planta se realizó en un poco más de un año y se crearon muchos puestos de trabajo. Y aquí podemos ver, teniendo eso como un ejemplo, podemos ver otra vez los diferentes aspectos de la sostenibilidad, ¿no? Tenemos una fuente de energía limpia, hemos creado puestos de trabajo, hemos aprovechado un espacio que no está, ¿no? Que no ha sido utilizado, y también ha sido o sea, en cuanto a costos, en cuanto al beneficio económico, también lo ha tenido, ¿no? Entonces ahí vemos los diferentes aspectos otra vez de la sostenibilidad. Ahora, en un futuro, en realidad a lo que se está apuntando son edificaciones que son completamente autosuficientes, es decir, que pueden autoabastecerse de energía, pueden producir todo lo que necesitan de energía e incluso más y poder aportar algo a la red energética, ¿no? Eso de hecho es el objetivo que se tiene, ¿no? Al menos en parte poder autoabastecerse de energía, calor, energía eléctrica me refiero, ¿no? Calor, y también con miras a futuro el tema de la movilidad, ¿no? Ya mucho se está invirtiendo y se está hablando de la así llamada movilidad sostenible, ¿no? Incluyendo carros eléctricos, y acá en Lima también vemos que el tema de las bicicletas eléctricas es una tendencia que se está dando, y estas tienen que ser cargadas. Entonces, ¿qué mejor que cargarlos con energías limpias, ¿no? Entonces, eso puede ser, así podría verse una casa en un futuro, ¿no? Donde se ve como diferentes módulos para el aprovechamiento de la energía solar producen, por un lado, calor, por otro lado, energía, que dentro de la casa también tienen, por supuesto, un lugar donde guardar esa energía, ¿no? Y que encima pueden
cargar los carros eléctricos, ¿no? Discúlpeme que el gráfico que encontré está en alemán, pero quería mostrárselo igual, de manera muy breve. Ahora, para ir terminando, de hecho hay muchos más temas, podríamos ir mucho más a profundidad, pero mi objetivo ha sido mostrar un poco todo el abanico de lo que es posible, de las nuevas tecnologías que hay y que es importante incluirlos, ¿no? Ahora, hay dos temas más que son importantes, que es, por un lado, el agua y saneamiento y también el tema de los residuos sólidos urbanos. Sobre todo cuando hablamos de centros urbanizados tan grandes como Lima, por ejemplo, tenemos también mucha desigualdad social y tenemos asentamientos humanos donde no hay acceso a agua y saneamiento, y eso es un gran problema, tanto para la salud, demuestra también esa desigualdad social que tenemos en el país, que creo que ahora con la crisis se ha vuelto más obvio que nunca, ¿no? Y creo que un tema que tiene que ver también con dignidad, con equidad, es justamente el tema del saneamiento y el acceso al agua, ¿no? Que es un derecho humano. Ahora, ¿cómo podemos mejorar la circulación o el acceso al agua en Lima? Todos sabemos que Lima es una ciudad, la segunda ciudad más grande construida sobre un desierto. Entonces, hay ya cierto estrés hídrico que ya lo podemos sentir, pero también hay tecnologías y proyectos, iniciativas interesantes que dan esperanza, ¿no? Por un lado están los así llamados humedales artificiales, que básicamente son pequeños sistemas de reutilización de agua, o mejor dicho, de purificación de agua, que utilizan plantas purificadoras como la totora y otras plantas, que van limpiando de manera natural el desagüe, ¿no? El agua que está contaminado con heces y orina. Eso se puede utilizar tanto en el campo como en la ciudad. Lo que sí se necesita espacio para eso, ¿no? Y otro proyecto interesante que quería presentarles, que también pueden investigar un poco más a detalle por su lado, es el tema de los baños ecológicos o baños secos, que es una alternativa de saneamiento que no necesita agua para funcionar. Y ahí hay un emprendimiento pionero en esto, que es Ixrana, que proveen saneamiento a miles de familias en el cono sur, en los asentamientos humanos del sur, y son esos baños que ven en la imagen, que parecen baños normales, pero funcionan con acerrín en vez de agua, y el residuo que se obtiene al final se puede utilizar para compostarlo, ¿no? Para lograr un abono ecológico en forma de compost o humus, y también se podría aprovechar usando biodigestores y otras tecnologías que existen, ¿no? Pero creo que ahí otra vez nos damos cuenta que las tecnologías también nos ayudan, nos sirven para combatir esas desigualdades sociales que buscamos combatir, ¿no? Ahora, para terminar, quería presentarles una iniciativa bien bonita también que ya es cada vez más conocida también, que son los así llamados Earthships, ahí falta una H, que son casas, que es un muy buen ejemplo para un edificio sostenible, que son casas hechas de materiales naturales y o reciclados, como por ejemplo llantas, botellas, diferentes tipos de materiales reciclados, ¿no? Inicialmente era un proyecto de una empresa que se llama Earthship Biotecture of Taos, liderado por el arquitecto ecológico Michael Reynolds, y él inventó ese concepto que se está replicando en todos los países del mundo. Esa imagen, de hecho, es de un Earthship que se creó recién hace pocos años en Perú, y estos Earthships, que en español se traduciría con nave tierra, buscan autoabastecerse también
de energía y buscan tener también ciclos de agua, por ejemplo, sostenibles. Es decir, el agua y el desagüe circula también dentro del mismo edificio y muchos de esos edificios funcionan de manera completamente autónoma. Es decir, que no tienen necesidad de estar conectados a ninguna red, ni eléctrica, ni de saneamiento, ni agua, ¿no? Y muchas veces, como les decía, se construyen también con materiales ecológicos y muy baratos como, como llantas, por ejemplo, rellenos de tierra, ¿no? Usándolos sobre todo para también regular la temperatura. Aquí otra imagen de los Earthships, este creo que era un Earthship de Argentina, si no me equivoco, y son viviendas, mayormente se usan para viviendas, pero también he visto un proyecto bonito de una ecoescuela, ¿no? Que también, justamente por querer ser una ecoescuela, han querido tener un edificio más sostenible posible también para que les sirva como herramienta educativa también, ¿no? Y como ven acá, también se integra muy bien en el ambiente. Ahora, para terminar, quería enseñarles una arquitecta que a mí me ha inspirado mucho y creo que muchos arquitectos del mundo, que se llama Vincent Calvo, que es un ecoarquitecta, un arquitecta ecológico belga, que diseña edificios y diseña hasta ecodistritos bastante futuristas que tienen en cuenta esos diferentes aspectos de sostenibilidad de los que venimos hablando. Y como ven en sus diseños, realmente son diseños bastante futuristas, hasta muy difíciles de imaginarse. Y quería presentarles uno solo que a mí me impactó mucho, que es el de la derecha, que en inglés se llama Dragonfly. En español la traducción sería libélula, ¿no? Y que está, como se puede observar, está inspirado también en ese diseño de una ala, de una libélula, una mariposa, ¿no? Este edificio no solamente tiene en cuenta el tema de las energías renovables, ¿no? Teniendo, por ejemplo, por supuesto, paneles fotovoltaicos, también turbinas eólicas, ¿no? Para aprovechar el viento. Utiliza, como han visto, mucho vidrio, ¿no? Utiliza materiales sostenibles y también busca o incorpora más bien invernaderos para la producción de alimentos y hasta animales, no solamente menores, y busca ser como una chacra urbana muy potente que hasta incorpora mercados sostenibles, flotantes, y que realmente son diseños que nos hacen pensar también, ¿no? Es así como se ve el edificio del futuro. Este tipo de proyectos nos podrían ayudar a vivir de manera más sostenible, a producir también de manera más sostenible, producir energía, producir alimentos, ¿no? Y con estas preguntas, en realidad, quiero cerrar, también preguntándonos si es que no soy arquitecto, no soy ingeniero, y no tengo de repente ese poder de tomar decisiones de esas magnitudes, ¿no? O estando, por ejemplo, en el gobierno para poder promover leyes que promueven la energía renovable. ¿Qué podemos hacer tú y yo como personas naturales? Y con esta idea voy cerrando, ¿no? Podemos hacer mucho, y eso es algo que a mí me importa mucho que se queden con esta idea de que cada uno podemos hacer algo para aportar al desarrollo sostenible, sea teniendo un huerto en casa, sea compostando nuestros residuos orgánicos en casa, buscando también la movilidad más sostenible posible, ¿no? También consumiendo de manera más sostenible, alimentándonos de manera más responsable, más sostenible que podamos, y por supuesto también ahorrando agua y energía en casa. Creo que eso es algo que todos podemos hacer, y hay hasta pequeñas tecnologías para la casa,
como lo son, por ejemplo, esos aparatos que ven en la imagen, que son accesorios que nos permiten ahorrar hasta el 50% del agua con una inversión a partir de 70 soles. Pueden instalarse esos accesorios y pueden ahorrar una gran cantidad de agua. Y hace bien al medio ambiente, pero supuesto también nos hace bien al bolsillo. Y si quisieran aprender más acerca del manejo adecuado de los residuos caseros o quisieran adquirir ese tipo de tecnologías, también los invito a contactarme. Y bueno, muchas gracias otra vez también a CITIC y a la revista Constructivo por la invitación y a todos por conectarse. Y ahora vamos a tener también tiempo para una pequeña ronda de preguntas. Los invito también a que me sigan en las redes sociales y que puedan enterarse de otros talleres, otros hábitos, ¿no?, más sostenibles que podemos adoptar en nuestro día a día. Daniela, muchas gracias por tu presentación. Ha sido bastante clara, creo, y para toda la comunidad de CITIC y Constructivo, de hecho que ha sido un aprendizaje bastante bueno. Vamos a responder ahora las preguntas. Por favor, le comunico a la gente que está aún conectada que nos haga las preguntas necesarias ahora en las redes. Y bueno, mi experiencia básicamente es en construcción y la verdad que me he sentido muy identificado en todo lo que tú has comentado. Yo he podido investigar algunas cosas sobre construcción y los números en sostenibilidad de la industria de la construcción son terribles. O sea, me da vergüenza, trabajo en esa industria, busco que mejore, voy tratando que sea una industria más eficiente con todos sus problemas, pero la verdad que saber que la industria de la construcción es responsable del 50% de los recursos naturales empleados en el mundo, o sea, fuerte, ¿no? Es responsable del 40% de la energía consumida, incluyendo en energía en su uso, y es responsable del 50% del total de residuos generados en el mundo. O sea, estamos hablando de una industria y de una actividad, creo que la más contaminante de las que hace el ser humano a nivel mundial. Entonces, la construcción no va a cambiar mucho pronto, probablemente. Estamos optimizándola, estamos arreglándola, estamos tratando de que sea mejor, pero creo que conviene tomar otras acciones para compensar esa contribución hacia la afectación a la sostenibilidad, ¿no? Y algunos datos más que me dieron por acá es que en términos estadísticos se puede decir que el sector de la construcción es responsable del 50%, bueno, de los recursos que se han consumido, y además es responsable del 50% en general de los residuos. Eso es impactante. Yo veo muchos residuos en la construcción. Y es más, yo he visto estudios que hablan que más o menos entre el 30-40% de lo que compramos en construcción de materiales termina siendo residuo, ¿no? Y todas las cosas que hacemos mal en la construcción, trabajos rehechos, equipos funcionando por gusto, equipos haciendo trabajos que vamos a después de demoler, son un consumo de energía tremenda, ¿no? Entonces, definitivamente creo que has dado en un tema importante para la industria. ¿Cómo recuperamos eso, no? Nos han dicho mucho a nosotros en construcción que nuestra parte en todo el ciclo de la construcción es muy pequeña. La construcción representa creo que el 20% de lo invertido y más el gran gasto o el gran realmente consumo de energías está en la operación y mantenimiento. Por eso es tan importante lo que has comentado sobre diseños sostenibles ya de la operación y mantenimiento, el consumo de agua, el consumo de energía, la parte térmica. Entonces, bueno, gracias por la información. Voy a pasarte ahora mismo algunas preguntas. De repente me permites también hacer un breve comentario acerca de los residuos que se generan en la construcción, ¿no? Porque de hecho es un tema acá en el país también, tú conoces la realidad mucho mejor que yo, pero ahí igual hay formas, ¿no? Siempre hay soluciones para cada problema, entonces una de las soluciones vendría a ser utilizar esos residuos, ¿no? Hay, por ejemplo, hay algunos emprendimientos también peruanos que aprovechan esos residuos de la construcción para convertir esos residuos nuevamente en ladrillos o utilizar otros tipos de residuos, ¿no? Como esos roles de los cables, ¿no? Y se transforman en una mesa. O sea, ahí hay también oportunidades, creo. Hay oportunidades también de negocio, de darle una vuelta
y utilizar esos residuos. Y ahí creo que el Perú en sí va en un buen camino. O sea, hay mucho por hacer, pero creo que con la nueva ley de residuos que se dio el año pasado, justamente lo que se busca también es aprovechar, o sea, ver eso no como un desecho, sino como un residuo que pueda ser insumo nuevamente y que se pueda, o sea, ¿no? Se pueda reincorporar en el ciclo productivo, que es lo que se entendería por el concepto de la economía circular también, ¿no? Y hay mucho por hacer, sí, pero creo que hay varios emprendimientos ya también que se están dedicando a resolver este problema. Sí, buen dato. Yo siempre, cada vez veo más empresas que hablan de utilizar los residuos, que se llevan los residuos, que se clasifican los residuos y comienzan a reingresarlos en el ciclo de vida de la construcción. Muy interesante. De eso se hace mucho en el mundo y creo que ahí tenemos una oportunidad inclusive de modelos de negocio nuevos, ¿no? Para aprovecharlos en los siguientes años. Bueno, vamos por las preguntas. Totalmente. Un tema que ha impactado bastante es el tema del bambú. Hay varias preguntas sobre el uso del bambú. Y bueno, preguntan si el bambú, qué tiempo de vida tiene, si es rentable, porque parece, o sea, se asocia mucho este tipo de materiales a que no es pues un material de largo plazo, no es un tema cultural que nos quiere llevar a construir con ladrillos hasta toda la vida, y creo que hay oportunidades ahí, ¿no? Claro, totalmente. O sea, de hecho, el tiempo de vida dependerá mucho, ¿ya? En sí, el bambú es un material bastante duradero, bastante fuerte, ¿no? Pero de hecho hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, em, no, o sea, hay diferentes tipos de bambú, hay diferentes variedades, y no todos sirven para la construcción. Y muchos sirven para la construcción, pero más se utiliza, pues son más delgaditos, entonces se usan más como elementos ornamentales, ¿no? Hay otras que lo que conocemos acá como caña, ¿no? Del norte, que son más grandes, que son más, que también son más fuertes, digamos, ¿no? Entonces, el tiempo de duración, el uso que se le da al bambú depende, de un lado, por la variedad y también el tratamiento que uno le da. Hace unos años participé en una charla muy interesante que lo dieron expertos del CERFOR. Hay toda una red que se ha creado de productores de bambú, porque se está promoviendo también por parte del gobierno. Y ahí hay, claro, por un lado está la selección de las especies, ¿no? Qué variedades se siembran, qué variedades se usan, para qué, ¿no? De eso va a depender también del tiempo de vida, digamos. Y por el otro lado también el tratamiento, y me refiero a que no se puede cortar un bambú y ponerlo y esperar que dure para siempre, ¿ya? Hay ciertos tratamientos que se tienen que cumplir. Normalmente se barniza, o sea, se echa un tipo de barniz al bambú, y si este tratamiento no se está haciendo de manera adecuada, sino, o sea, lo he visto acá en Perú, ¿no? Es un proceso donde normalmente se sumerge el bambú en ese líquido para que se impregne, porque el bambú, el único problema, digamos, que podría tener es que se mete la polilla, ¿no? Parecido a la madera, digamos, ¿no? Que es un problema que sí puede pasar. Hay algunos insectos que se aprovechan justamente de esos huecos que tiene el bambú. Entonces se tiene que sumergir ese bambú para tratarlo, para hacerlo más duradero. Si es que no se hace, o se hace superficialmente, lo que he visto mucho acá en el país, que lo barnizan por afuera, pero no por adentro, no lo sumergen. Entonces, estas separaciones que caracterizan el bambú, ahí es donde se puede meter la polilla. Y en una construcción, por ejemplo, que yo personalmente conozco, que es el auditorio de los Pantanos de Villa, ¿no? Donde se ven películas, ¿no? Donde hay una sala de reuniones hecha con bambú. Se ve muy bonita y se hizo, si no me equivoco, hace unos 4 años. Y después del primer o segundo año ya se podía ver que estaba afectado por la polilla en algunos lados. Eso no significa que se va a caer dentro de un año, ¿no? Pero probablemente no va a tener el mismo tiempo de vida, ¿no? Ahí
voy a buscar la página de esa iniciativa del CERFOR y ponerlo como comentario en el chat de Facebook para que lo puedan averiguar un poco más a detalle. Porque Perfecto, tampoco sí, no, soy definitivamente, ingeniera, arquitecta, ¿no? Pero me interesa mucho el tema, como decía, ¿no? sí, sí, definitivamente hay que tratar estos materiales, no se puede dar un tratamiento común y si hay que llevarlos a un nivel industrializar, de llevarlos a la construcción industrializada, hay que hacer un tratamiento, ¿no? Eso tiene que ser así, hay que formar mercado para que se den esos tratamientos y sean estandarizados, digamos, y haya normas técnicas sobre el uso de bambú. Y eso depende de nosotros, depende de la demanda, depende de romper las barreras culturales. Yo me acuerdo que hace algunos años se escucha mucho en, en Iquitos, un centro comercial en Iquitos, ¿no? Un mall, un gran mall. Imagínate, bueno, entiendo, está pensando en estructuras no de concreto armado, porque concreto, acero, concreto en Iquitos es difícil, ¿no? El agregado, y se estaba pensando en alguna estructura local, pero claro, siempre se hablaba de las limitaciones técnicas. Finalmente se va a llevar una estructura metálica, miles de toneladas de acero que van a salir de algún lado del mundo, van a ir para Iquitos a hacer una estructura inmensa para un centro comercial. Es una pena que no se aprovechen las técnicas de construcción locales que tienen obviamente que desarrollar, que estandarizarse, pero bueno, ahí hay mucho por hacer, ¿no? Pero que Es, muchas veces, disculpa que te corte, pero muchas veces ni siquiera, o sea, son modelos occidentales que se están tratando de copiar, aunque uno en realidad, sobre todo en la selva y en otros, en un país como el Perú, con esa diversidad cultural y étnica y tantos saberes ancestrales, es una pena que no se estén aprovechando, ¿no? Porque vi que también en Facebook había una pregunta acerca del saneamiento ecológico, ¿no? Y en sí, no sé, el uso de los residuos orgánicos, por ejemplo, o sea, es algo que siempre se ha hecho. Esas técnicas de compostaje, de tener baños secos, por ejemplo, es tan antiguo como la humanidad misma, ¿no? Y en el Perú, por ejemplo, se ha encontrado lo que llaman la tierra prieta, que es una tierra, sobre todo en la selva, que es tan fértil que nunca vas a tener que ser abonada. Imagínate, ¿no? Y si yo me imagino una construcción en Iquitos, sobre todo también teniendo en cuenta las condiciones climáticas, no me queda claro cómo van a usar acero, ¿no? En un lugar tan húmedo. Eh, lo mismo ha pasado en los humedales, por ejemplo, del país, ¿no? El país cuenta con muchos humedales, áreas naturales protegidas, hermosas, y sobre todo para estos espacios también me parece muy importante que se utilicen técnicas más sostenibles de producción, ¿no? Y de construcción. buenísimo. Mira, hay varios temas que siguen preguntando. Mira, otro tema que es un preconcepto, un prejuicio que se ha dado sobre los paneles solares. Dicen acá, ¿es cierto que la energía solar es más conveniente en climas despejados? O sea, no es que en Lima me puedo comprar mi panel solar y ya tenga energía asegurada para mí, o hay que Claro, ir a la sierra, a algún lugar despejado. sí, no, a ver, lo que se aprovecha a través de la fotovoltaica o a través de la energía solar es la radiación solar, ¿ya? Y ahí en Perú hay un montón, en casi cualquier lugar, ¿no? Eh, igual, o sea, las desventajas que podría tener la energía solar son, los principales, lo que yo veo, son dos. Primero es el tema de que, claro, no siempre hay sol, sí pueden haber fluctuaciones, digamos, en la generación de la energía y también en la noche no se puede, ¿cierto? En la noche no hay sol, entonces eh, tampoco es algo que podemos usar durante cada momento. Y lo que siempre me recordaba mi padre también es que el tema es el, el tema del almacenamiento. O sea, cómo almaceno esa energía que genero durante un día soleado, pero de repente no todo lo uso ese día. De repente, justamente si ha sido un día muy soleado, de repente no me quiero bañar con agua caliente que he generado, ¿no? Entonces, eh, hay un tema con el tema del almacenamiento que se ha podido o se está resolviendo, que cada vez es más eficiente. Ahí tenemos personajes como Elon Musk, ¿no? Que ha trabajado un montón en perfeccionar, digamos, esas tecnologías
y también almacenarlas, ¿no? Que siempre ha sido como uno de los problemas más grandes que había respecto a la energía solar. Eh, hay, hay diferentes maneras de aprovechar la energía solar, no lo dije muy a profundidad, pero por un lado es aprovecharlo a través del calor, es decir, se calienta agua que está dentro de tubos, ¿no? Y eso se usa para generar calor, es decir, se usa para la calefacción o para agua caliente. Y después están los paneles fotovoltaicos que generan electricidad, ¿no? Hay esas dos diferentes técnicas, digamos. Em, y lo que, lo que yo vi, lo que siempre causaba controversia también era el tema estético. Ay, qué feo tener esos paneles grandotes en tu casa, ¿no? Pero eso también es algo que ha venido cambiando. Ahí también la organización de Elon Musk ha, ha creado unas tejas que parecen así, tejas normales, así como de cualquier techo, ¿no? Pero generan energía solar. Entonces, eso es algo bastante interesante, se está innovando un montón, se está aprovechando un montón, pero de hecho hay otras energías que creo que para Perú podrían, eh, bueno, creo que va a tener que ser una mezcla sí o sí. O sea, Es que energía solar sí, ¿no? que justo Pero es una de las también biomasa, preguntas, también geotérmica. si justo es una de las preguntas que también nos hacen es si hay alguna experiencia de energía geotérmica que se ha implementado en el Perú, que se ha hablado de una energía muy potente en el Perú y no es Sí, muy conocida por lo que veo. sí. No, el Estado peruano aún no ha empezado a promover o a incorporar esas tecnologías. Es que era justamente por algunos problemas, algunos obstáculos que puedan existir, ¿no? Pero yo creo que la energía geotérmica es súper potente, ¿no? Porque está siempre ahí, día, noche, independientemente de la temporada. Y es por eso que en el hemisferio norte, ¿no? En países como Estados Unidos y Europa, se está utilizando un montón porque tenemos también, bueno, inviernos un poco más fuertes, ¿no? Entonces, aprovechar la energía de la Tierra de verdad es el futuro de todas maneras. Y también pueden ser soluciones descentralizadas, que creo que es muy importante porque en el país seguimos teniendo también un acceso bastante desigual a energía, a electricidad en general, ¿no? Muchas personas viven en el campo, viven muy alejados de ciudades, no están conectados a la red y, y eso hay muchas maneras muy baratas y muy sostenibles de poder generar energía. Y creo que para el campo eso podría ser de repente más fácil que empezar a aprovechar la geotérmica y mezclado con fotovoltaica porque necesitas la energía para aprovechar el calor de la tierra, podría ser, por ejemplo, un biodigestor para aprovechar lo que sí o sí ya tienen a la mano, que son, por ejemplo, residuos orgánicos de animales, maleza, ¿no? Y con esto eh, hay biodigestores, hay varias empresas que están impulsando eso acá en el país, eh, y eso puede ser una manera muy barata, muy sencilla de generar tanto gas para la cocina como, como energía eléctrica, ¿no? Y creo que ambos ayudaría mucho a mejorar la calidad de vida de comunidades más vulnerables, sobre todo en el campo. Yo me acuerdo de haber visitado varias plantas en Europa, en Alemania, en Austria, que tenían sus propias plantas de generación de energía, que eran a base de quemar los restos de las maderas que usaban, ¿no? Básicamente he visitado empresas de construcción se producían su propia energía, inclusive me decían que podían vender energía que les quedaba en exceso hacia la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí está muy marcado el tema del producir tu propia energía, ser autosostenible, y ojalá eso se pueda ver pronto acá, ¿no? Hay una pregunta, Sí. para cerrar las preguntas, una pregunta sobre los materiales. Dice, ¿sabes si se está trabajando en normativas para usar estos materiales que has propuesto, materiales nuevos, propuestas de materiales en base a principios de sostenibilidad?
No estoy tan metida en el tema de reglamentos acerca de la construcción y vivienda sostenible, pero sí sé que se está apostando también a cambiar el tema em, o sea, o aportar más bien o empezar ese camino de la economía circular, ¿no? El año pasado hubo la primera conferencia acerca de economía circular y hasta me da un poco de pena porque yo, la primera conferencia sobre economía circular, energías renovables y esos temas, eh, yo participé en una en 2008 y han pasado tantos años, ¿no? Han pasado décadas y todavía, más de una década después, se está hablando acá por primera vez de economía circular. Incluso sentía que algunas personas y hasta ponentes lo mezclaban o lo comparaban con el reciclaje. Y economía circular no es lo mismo que reciclaje, ¿no? Pero ese concepto de la economía circular que busca reintroducir ciertos materiales que podrían ser un desecho de otras industrias o de la misma industria para volver a construir o producir materiales más sostenibles, creo que eso es el camino. Y como decía, ¿no? Esa la nueva ley de residuos que se dio el año pasado es un primer paso. Y lo que yo más sigo es justamente el tema de los residuos, que me interesa mucho personalmente, y que creo que ahí se está haciendo un montón y siento que estamos en buen camino. Por ejemplo, se hizo ahora también obligatorio el reciclaje en casa, ¿no? Entonces ahora todos estamos, tanto casas, me refiero a viviendas, ¿no? Como de otras industrias, organizaciones, estamos obligados ahora a segregar nuestros residuos y reciclar. Y creo que eso, por ejemplo, es un gran paso y estoy segura que iniciativas también de diferentes órganos del gobierno, como por ejemplo el CERFOR, el tema del bambú que mencioné, ¿no? Esos proyectos sí hay, ¿no? Eh, pero creo que falta más bien una normativa también, porque el desarrollo sostenible solo se va a lograr como un esfuerzo en conjunto, como sociedad civil de la que formamos parte todos y todas, como desde el sector privado, ¿no? Es decir, todas las empresas que también pongan de su parte y por supuesto también el gobierno que ponga las leyes y los reglamentos que se necesitan para lograrlo, ¿no? Que también fiscalizan a las empresas la sociedad civil que esté consciente, informada, vigilante, ¿no? Observando justamente qué es lo que está pasando y demandando también los cambios que tanto necesitamos. Ya bueno, y las últimas reflexiones, mira, yo me acuerdo que en la industria del sector privado, básicamente, ¿no? Trabajo mucho en la industria de los proyectos comerciales y ahí se habla de sostenibilidad, es verdad, hace varios años, pero de repente quizás de una manera muy comercial, ¿no? Hay proyectos que se venden con certificaciones green, verdes, que son valoradas por las grandes corporaciones, ¿no? Una gran corporación quiere estar en un edificio LEED, certificación Platinum, o sea, un edificio sostenible con materiales reciclados, con sistemas que consumen poca energía. O sea, en las altas esferas de los grandes proyectos, de grandes corporaciones, se valora este tema. Y también lo he visto en ciertos proyectos con jardines verticales, cada vez más inversión en jardines, en techos verdes, pero no es masivo aún el tema, ¿no? ¿Tú a qué crees que se deba a esto? Porque, por otro lado, en nuestras comunidades naturalmente se dan estos comportamientos porque es parte de su cultura o parte de su cosmovisión, ¿no? Entonces hay un intermedio medio vacío ahí que es la gran parte de la población quizás que no está haciendo mucho o que se puede hacer más, ¿no? Sí, a mí me encanta el tema de los jardines verticales, huertos en azoteas. Yo creo que la agricultura y la jardinería urbana son y tienen que ser parte de esa transformación, de ese cambio, ¿no? Hay un proyecto muy interesante que también en realidad empezó como un emprendimiento, ahora es una franquicia que está trabajando en todo el mundo, que se llama Paisajismo Urbano, y un español que lo creó,
Pero ahí también creo que es importante justamente ese trabajo multidisciplinario, ¿no? O sea, trabajar en equipos multidisciplinarios, porque, eh, o sea, tú sabes, en la práctica también, una construcción, no es que el arquitecto lo haga solo, ¿no? Él lo diseña, el ingeniero lo pone en práctica, digamos, ¿no? Lo traduce a una realidad, ¿no? Y ahí recién se empieza a construir también como un esfuerzo conjunto con muchos profesionales, ¿no? Y lo mismo pasa en todo. Si alguien quiere incluir un jardín vertical, pues que sea un jardín vertical con plantas nativas que se adapten a las características climáticas, ¿no? Ahí creo que es importante ese esfuerzo de un equipo multidisciplinario. Y igual creo que es algo que, bueno, ahora yo me he dado cuenta, ¿no? En mi experiencia personal, que en los últimos meses, debido a la crisis que estamos viviendo, las personas sí están queriendo cambiar, están tomando más conciencia también del tema ambiental, ¿no? Están valorando más el aire limpio que hemos tenido por un par de meses, ¿no? Y creo que esta demanda, ese despertar de conciencia por parte de las personas, por parte de los consumidores, es muy importante y es como la base para que estos cambios también se den en otros sectores, ¿no? Porque al final, ¿quién toma la decisión en una constructora, en una inmobiliaria? Son personas, ¿no? Y si esas personas somos cada vez más conscientes, ¿no? Y tomamos decisiones más informadas, yo creo que así se podrá lograr ese cambio, ¿no? Y es empezar con uno mismo, es empezar conmigo, en mi casa, separando los residuos, teniendo un huertito, ¿por qué no? Y también así inspirando y motivando a otros a buscar un estilo de vida más sostenible, adaptar hábitos, ¿no? Porque mucho se da un nivel habitual, ¿no? Es decir, un cambio de hábitos personales, pero también se tiene que traducir en prácticas organizacionales, ¿no? Y así creo que vamos a poder cambiar también teniendo en cuenta esa riqueza cultural, esa diversidad, ¿no? Cultural y biológica y aprovecharla así, pero de manera responsable y valorarla, ¿no? Como es parte también de la cosmovisión eh, indígena, siempre lo ha sido, ¿no? Es como que está en la ADN también de los peruanos, creo, ese amor y respeto por la madre tierra, ¿no? Gracias, Daniela. La verdad que con estas últimas ideas, has dado, creo que inclusive alguna visión de cómo podría cambiar o mirar el mercado inmobiliario en el futuro, ¿no? El mercado inmobiliario hoy está muy golpeado, se va a reinventar, va a salir de nuevo adelante. El Perú necesita muchas viviendas, eso tiene que ser así, pero ¿por qué no pensar en viviendas o proyectos inmobiliarios con huertos propios, ¿no? Con agricultura urbana, ¿no? Proyectos propios, proyectos nuevos donde uno pueda comprar un departamento sabiendo que tiene un huerto común o un huerto particular, de repente con zonas más ventiladas, con luz natural. Hoy que valoramos más los espacios dentro de la casa, bueno, es todo un reinvento que se puede venir con estas ideas totalmente alineadas a lo que estamos pensando en estas semanas, lo que ha pasado en el planeta, y además ver cómo nuestro entorno ha cambiado gracias a que no ha habido tanta actividad humana. Creo que hay mucho que reflexionar en ese tema. La construcción siempre creo que está en deuda. Justo una de las preguntas que decían es, ¿por qué decimos que la construcción maneja mal los residuos? Bueno, en realidad la construcción hace algunos años no trataba los residuos, ¿no? Todos nuestros residuos iban a la basura y eran residuos, algunos químicos, algunos muy complicados de que se degradaran. Entonces, no se pensaba en que se degradaran y vuelvan a ser parte, pues, de la materia de la tierra, sino estos residuos están ahí amontonados en cualquier lado y era un atentado a la ecología, ¿no? Hoy ya tenemos un reglamento de residuos, ya separamos residuos peligrosos, escombros de basura orgánica, y hoy recién hablamos de un manejo responsable. Bueno, hay mucho que hablar de estos temas. Daniela, ya el tiempo nos ha vencido. Gracias por tu participación, la verdad que ha sido bastante claro. Ya has dado tus datos también por si alguien tiene alguna duda de todos los temas que hemos tocado y te pueden contactar directamente. Yo quería agradecerte a ti en nombre de City, en nombre de Constructivo, por tu tiempo, por compartir con nosotros estas ideas tan inspiradoras justo en estos momentos de reflexión.
Y bueno, darte las gracias de nuevo y esperamos contar contigo en cualquiera de estas actividades que estamos promoviendo, siempre buscando mejorar la industria, ¿no? Yo me despido de parte de todos y en general, no sé si quieres darnos unas palabras finales de reflexión para cerrar la sesión. Daniela, no sé si querías dar algunas palabras finales, decía, para... Sí, en realidad creo que es como dices, ¿no? Hay muchos temas, hay mucho por hacer también y creo que es manos a la obra, ¿no? Y empezar a cambiar desde donde estemos, ¿no? Eso creo que sería mi reflexión final. Muchas gracias otra vez por la invitación y bueno, gracias también a todos y todas por conectarse y bueno, creo que ahí esperamos. Ya, Muchas gracias, Mar. listo, chao, nos vemos.